Un avión, que acaba de despegar en México, eleva repentinamente la nariz de forma descontrolada. En ese instante, los pilotos quedan desconcertados, cuando la alarma de pérdida suena violentamente en cabina. Así, en menos de 60 segundos, un vuelo doméstico se convierte en una lucha imposible contra la gravedad. ¿Qué sucedió? Esto es lo que sabemos. De noviembre de 1999. Nuestra historia de hoy nos traslada al atardecer en el Aeropuerto Internacional de Uruapan, en el estado mexicano de Michoacán. A esa hora, un avión de la aerolínea Taesa se prepara para despegar en lo que debería ser un vuelo doméstico corto y rutinario. Este vuelo es el vuelo 725, que cubrirá el tramo final de la ruta Tijuana, Guadalajara, Uruapan y Ciudad de México. Lo que nadie imagina es que en pocos minutos este vuelo ordinario se convertirá en una tragedia que sacudirá a la aviación mexicana. Taesa, o Transportes Aéreos Ejecutivos S.A., fue una aerolínea mexicana pionera del bajo costo, fundada en 1988. Durante la década de 1990, tuvo un crecimiento notable operando rutas nacionales con una flota variada de aviones, incluyendo Boeing 727, 757, 737 y algunos McDonnell Douglas DC-9. El vuelo 725 es un servicio regular de la compañía, que partió más temprano ese día desde Tijuana, en la frontera norte, hizo escala en Guadalajara y continuó hasta Uruapan. Originalmente, viajaban 91 pasajeros, pero tras las escalas la mayoría desembarcó, y al llegar al aeropuerto de Uruapan, solo 13 pasajeros permanecen a bordo para el tramo final hacia la capital mexicana. Junto a ellos, viaja una tripulación de 5 personas. En la cabina de mando, está el capitán Jesús José Gracián, de 36 años, con más de 5.000 horas de vuelo de experiencia. El primer oficial es Héctor Valdés, de solo 22 años, con alrededor de 250 horas de vuelo. Los otros 3 tripulantes son sobrecargos encargados de la atención en cabina, listos para completar el viaje con destino al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a unos 290 kilómetros de distancia. La aeronave asignada para este vuelo es un McDonnell Douglas DC-931, un reactor bimotor de fuselaje estrecho diseñado para rutas de corta y mediana distancia. Este modelo, introducido a fines de los años 60, se caracteriza por sus 2 motores ubicados en la parte trasera del fuselaje y su cola en forma de T. Posee aproximadamente 32 metros de longitud, y normalmente transporta alrededor de 100 a 115 pasajeros en configuración económica. Este avión en particular, el que opera el vuelo 725, es ya un veterano, con casi 30 años de servicio y ha pasado por varias aerolíneas antes de unirse a la flota de Taesa. Aún así, es un modelo bien conocido y probado en la industria, ampliamente utilizado en vuelos domésticos por su fiabilidad. En cuanto al clima en Uruapan, las condiciones son favorables, ya que no hay lluvia ni tormenta, y los vientos son ligeros, prácticamente no representan un desafío para el despegue. Sin embargo, el sol ya se ha ocultado, el cielo está oscuro y la visibilidad depende únicamente de las luces de la pista y la ciudad. En otras palabras, poco después del despegue, la tripulación deberá confiar por completo en sus instrumentos debido a la oscuridad de la noche. Alrededor de las 18:59 hora local, cerca de las 7 de la noche, la torre de control autoriza la salida. El avión rueda hasta la cabecera de la pista y se alinea para el despegue rumbo al este. A bordo, todo está listo, con los pilotos repasando las últimas listas de chequeo, los pasajeros están abrochados y los motores aceleran. La aeronave avanza por la pista tomando velocidad.
En segundos, el vuelo 725 alcanza la velocidad de rotación y se eleva, dejando atrás el asfalto. Tras despegar, la tripulación empieza a ejecutar los procedimientos posteriores al despegue. El capitán ordena retraer el tren de aterrizaje y los dispositivos de sustentación usados para el despegue. Positivo, tren arriba, flaps retractados. Tren arriba, confirmado. El capitán verifica que las 3 luces indicadoras del tren se apaguen, señal de que el tren de aterrizaje se ha recogido por completo, y continúa con las instrucciones. Flaps arriba, por favor. Slats arriba. Slats arriba. Los flaps, o superficies hipersustentadoras en la parte posterior de las alas, se retraen sin problema. Ambos pilotos esperan que los slats, las aletas del borde de ataque, también se retraigan una vez alcanzada la velocidad adecuada. Todo esto forma parte del proceso normal para que el avión acelere y suba eficientemente. Pero en ese instante, algo comienza a ir terriblemente mal. De pronto, el ángulo de cabeceo del avión aumenta más de lo esperado. La nariz del DC-9 se eleva abruptamente, apuntando hacia el cielo en una actitud anormalmente alta. Los pilotos no la han mandado subir tanto, y esta inclinación excesiva provoca una pérdida rápida de velocidad. En la cabina, suena inmediatamente la alarma de entrada en pérdida, y ambas columnas comienzan a sacudirse violentamente en las manos del capitán y del primer oficial. Esta vibración es una señal de alerta crítica que indica que el avión está entrando en pérdida de sustentación, es decir, las alas han dejado de generar suficiente sustentación debido al ángulo excesivo y la baja velocidad. Sorprendido por el súbito comportamiento del avión, el capitán exclama instintivamente: ¿Qué trae esta madre? Las alarmas continúan sonando, y los pilotos luchan por controlar el aparato. El capitán baja urgentemente la nariz, intentando corregir el ángulo, pero el avión sigue sin responder adecuadamente. De inmediato, un indicador de discrepancia de slats capta la atención de la tripulación. El capitán identifica el posible fallo y grita con urgencia: Tenemos un slat, tenemos un slat. Repite la palabra slat, refiriéndose a una emergencia con esas aletas de borde de ataque. En otras palabras, uno de los slats no se ha retraído correctamente, causando una configuración desequilibrada del ala. Una discrepancia de slat significa que la posición real de la aleta no coincide con la ordenada, y este tipo de falla puede desestabilizar seriamente al avión durante el ascenso. El primer oficial Valdés, dándose cuenta de la gravedad de la situación, toma la radio e informa con premura a la torre de control de Uruapan. Tenemos un slat, emergencia, emergencia. Su voz transmite la desesperación en cabina, ya que algo esencial en las alas no funciona, y el avión está en peligro inminente. Desde tierra, los controladores reciben la llamada de emergencia apenas un minuto después del despegue, pero no alcanzan a obtener más detalles. El capitán insiste en el problema técnico gritando "Slat disagreement", enfatizando que el avión sufre una discrepancia en los slats. Esta diferencia de sustentación entre las alas podría hacer que el aparato se incline peligrosamente. El primer oficial alcanza a repetir Emergencia, emergencia. Pero su última palabra queda truncada. A escasos 5 kilómetros del aeropuerto, tras elevarse y casi detenerse en el aire, el avión ha entrado en pérdida total y cae sin control, precipitándose hacia el suelo en un picado mortal. 500 millones de niños están aprendiendo inglés como segundo idioma, pero el 99% de ellos no lo lograrán. ¿Sabes por qué? No practican lo suficiente para hablar con fluidez. Pero yo puedo ayudar. Voy ahí y... Cae sin control, precipitándose hacia el suelo en un picado mortal. Aproximadamente a las 7 de la noche,
el vuelo 725 impacta violentamente en un campo de cultivo de aguacates. La destrucción es total, y no hay supervivientes. Entonces, la pregunta que todos nos hacemos: ¿qué fue lo que pasó? El 23 de mayo de 2000, la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación de la Dirección General de Aeronáutica Civil publicó el informe final sobre el accidente del vuelo 725 de Taesa. El documento reveló serias fallas por parte de la tripulación y destacó una cadena de deficiencias en la seguridad operativa. Según el informe, la probable causa fue el desplome de la aeronave tras un despegue excesivo y un ascenso con un ángulo muy pronunciado. Esto llevó a la pérdida de control y a la desorientación espacial de la tripulación, quienes en un vuelo por instrumentos reportaron una falla en los slats, lo que llevó a descuidar el control del avión. El informe identificó múltiples fallas que contribuyeron al accidente. La tripulación no preparó adecuadamente la información para el despegue bajo condiciones de vuelo por instrumentos y no siguió los procedimientos establecidos en los manuales. Además, no realizaron las listas de verificación correspondientes, lo que afectó la operación en cada fase del vuelo. La desorientación espacial fue otro factor determinante, agravada por la activación de las luces de cabina antes del despegue, lo que redujo aún más la visibilidad exterior. A esto se sumó un procedimiento incorrecto de rotación, que hizo que la aeronave arrastrara el patín de cola en la pista, y un ascenso con un ángulo mayor al recomendado, lo que comprometió la estabilidad del avión. Finalmente, la gestión de los recursos en cabina fue deficiente, lo que impidió una adecuada coordinación entre los pilotos en una situación crítica. Estos errores, combinados con una posible falla en los slats, llevaron a la pérdida de control y al fatal desenlace. Como consecuencia del accidente, se le canceló el certificado de operador aéreo a Taesa, que cerró operaciones el 21 de febrero de 2000, debido a problemas financieros, condiciones operativas deficientes, fatiga de tripulaciones y un mal entrenamiento.